Bendito sea nuestro Dios en esta noche, que nos permite una vez más abrir su palabra para transmitir el deseo, la intención de Dios para nosotros, la dirección que Él tiene para nosotros. Y en esta hora vamos a estudiar un poco acerca de la lepra. La Biblia nos habla en el libro de Levítico. Ustedes pueden en casa estudiarlo, leerlo. En el libro de Levítico capítulo 3 es bastante amplio en relación a la lepra, lo que dice Dios. Pero vamos a ir al libro de Números para desarrollar este punto acerca de la lepra blanca, que tiene que ver con la autojustificación de todos los hombres, de todos los seres humanos, lo cual siempre se da en nosotros, autojustificarnos de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que no estamos de acuerdo. Bien, en el libro de Números capítulo 12 dice de la siguiente manera, y habla de María, la hermana de Aarón, de cómo a ella le dio lepra por causa de haber criticado, de haber hablado contra Moisés en desacuerdo, probablemente no solamente por la mujer que había tomado Moisés, pero en el capítulo anterior, que es el 11, podemos ver cómo es que Moisés reúne a 70 varones para que en ellos el espíritu que había en él, como dice la palabra de Dios, fuese repartido y de esta manera ellos fueran un ayudante para trabajar con tantísimos judíos, tantísimo pueblo que venía saliendo de Egipto o había salido de Egipto. Bien, como María y Aarón no fueron tomados, por así decirlo, en cuenta, creo yo que es una de las razones que llevan a María principalmente y a Aarón a empezar a hablar mal de Moisés, cosa que a Dios no le agrada para nada en absoluto, y que como consecuencia trae precisamente el problema de la lepra a María. Pero vamos a ver detalladamente, un poco en detalle, cómo es que este acontecimiento se lleva a cabo, cómo actúa Dios y cómo actúan ellos y qué es lo que tiene que suceder y pasar. Bien, capítulo 12, verso 1 dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Como que este es solamente un pretexto, pero creo que el trasfondo viene de no haberse sentido o ni siquiera haber sido tomados en cuenta. En ocasiones como líderes hay quienes pues no nos tienen que tomar en cuenta porque hay cosas que simplemente se deciden y punto, y ya. Bien, y el verso 2 dice así: y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Es decir, como ella era profetisa y Aarón sacerdote, dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Ahora, recordemos en los otros videos hablamos cómo el tabernáculo había sido sacado fuera del campamento. Dios le había dicho a Moisés, necesito que saques el tabernáculo. Y también lo explicamos, qué significa el que Dios haya mandado que se sacara el tabernáculo del campamento. El tabernáculo viajaba siempre en medio del campamento, es decir, una vez que ellos se establecían en un lugar, las tribus se ponían tres hacia el este, tres hacia el oeste, al sur y al norte, y el tabernáculo se levantaba en medio, pero Dios, a causa de el problema que ellos estaban teniendo de rebeldía, le mandó a Moisés y dijo, sácalo fuera, por favor, levántalo fuera, porque en su momento, ya que la gloria del Padre posaba sobre el tabernáculo, dice, yo soy fuego consumidor y van a hacerme enojar, mi ira se va a desbordar y voy a
acabar con ellos. Entonces mejor saca el tabernáculo fuera del campamento. Y también es una figura, lo dijimos en alguna otra ocasión, de nuestro Señor Jesucristo cuando lo sacaron fuera de la ciudad al monte de la Calavera, al Gólgota, y ahí fue crucificado. Y bien, como nosotros tenemos que constantemente, a través de cada una de nuestras fallas o de examinarnos, salir, por así decirlo, de nuestro entorno, de lo que nos rodea, y buscar al Señor aparte, en comunión aparte, buscar sus pies, buscar su rostro, buscar su misericordia en oración, y de esta manera tener una comunión con Él privada. Bien, entonces el Señor les dice, quiero que salgan fuera del campamento y vayan al tabernáculo. Verso 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, es decir, vean cómo Dios aquí confronta a Aarón y confronta a María. Y les dice, escúchenme las palabras que voy a decirles. Y dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, dice, le voy a aparecer en visión, le voy a aparecer en sueño y voy a hablar con él. Dice, pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara voy a hablar con él y claramente, y no con figuras, y verá la apariencia de Jehová, es decir, me podrá ver directamente, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Los reprende, los confronta Dios. Entonces la ira, dice, de Jehová se encendió contra ellos, y Dios mejor se fue, porque podría haber pasado algo mayor. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí, en el momento que se aparta la nube, miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Leprosa a causa de qué? Precisamente a causa de las fallas que habían tenido. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Pero habla Aarón por los dos, mas nunca habla María. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Ahora, ¿qué analizamos aquí? Bueno, primeramente, que ella tiene que ser, de acuerdo a la ley para el leproso, echada fuera del campamento. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios que hablan acerca de leprosos, entre ellos 10 leprosos y otros más que se encontró el Señor Jesucristo a través de su ministerio. Y vemos que ellos, su habitación o su vivir era fuera del campamento, fuera de la ciudad, apartados a un valle, fuera, donde no pudieran contaminar. ¿Por qué? Porque el pecado la lepra es muy contagiosa. Y la lepra es un tipo del pecado. Así que todo esto del enojo, de la ira, de la autojusticia, todo esto es muy contagioso, se pega de generación en generación, lo aprendemos, lo asociamos constantemente. Y bien, ¿qué más podemos analizar aquí? Bueno, que Dios tiene tanta misericordia de María, por un lado, pero por el otro lado nos damos cuenta que María es echada afuera. ¿Y qué es lo que pasa? Detiene a todo el pueblo, no pueden avanzar. Y Dios tiene misericordia porque la pudo haber dejado
recordemos un poco que lo que daba protección a todo el pueblo de Israel era la nube, de día como una sombra, pero de noche era una columna de fuego que les daba calor. Así que si ellos se hubieran movido de ahí en ese momento en que María había sido echada fuera, María había tenido que quedarse sola, leprosa, en pleno desierto, y Dios tuvo misericordia y se detuvo todo el pueblo a esperar que pasaran los 7 días para que María fuera restaurada, y Dios la sanó. No de inmediato como Aarón quería y le pidió a Moisés, pero en su momento exacto Dios la sanó, es restaurada, es regresada y empiezan a moverse entonces otra vez todo el pueblo a caminar. Vemos esta misericordia, y cuando nosotros a través de nuestro pecado, por lepra blanca, digámoslo así, en este momento solamente la lepra de autojustificación. ¿Qué es esto? Que siempre que pasa algo nos estamos autojustificando. Y en esta lepra, ¿qué pasó con todo el pueblo de Israel? María detuvo el caminar de toda la nación. A veces no solamente nos detiene a nosotros nuestro pecado, sino que también a los que nos rodean los estorbamos, los detenemos para que no sigamos avanzando en crecimiento. Ahora, si vamos al libro del Génesis, nos vamos a dar cuenta cómo ahí Dios viene al huerto y le dice, en el capítulo 3 del libro del Génesis, Dios viene y busca de alguna manera a Moisés. Verso 9 dice, 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O en otras palabras, ¿dónde está tu responsabilidad? Porque esto es lo que le está diciendo. No asumes tu responsabilidad, no te haces responsable de la actitud que has tenido aquí, de los mandamientos que te di. Y entonces, ¿cómo responde Moisés? ¿Cómo responde Adán? Y respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, en lugar de que asuma su responsabilidad, le echa la culpa a Dios, se autojustifica. Tú me diste una mujer. Si no me hubieras dado una mujer, yo no tendría problemas ahorita. Entonces la autojustificación es un problema que tenemos todos los seres humanos desde el huerto del Edén. Después Dios va a la mujer y le dice, entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer a la serpiente me engañó y comí. Es decir, otra vez encontramos el mismo principio, el mismo problema. La mujer no asume tampoco su responsabilidad y se autojustifica y busca un culpable en lugar de asumir su responsabilidad, su culpa. Ahora, la serpiente, simplemente si usted lee, no dice nada. ¿Quién es la serpiente? Es Lucifer. Dice, bueno, échenme toda la culpa, pero los tengo en el lugar que yo quiero. Mientras ustedes no acepten su culpa, yo estoy ganando. ¿Por qué? Porque ustedes no podrán arrepentirse si no aceptan su culpa, y si no se arrepienten no tendrán perdón de sus pecados. Así que, hermanos, es importantísimo, por favor, que entendamos este principio. Si nosotros nos autojustificamos, no tendremos oportunidad de reconocer nuestro pecado, no tendremos oportunidad de arrepentirnos y de ser perdonados, y no podremos avanzar, nos quedaremos estancados ahí, parados en donde a Lucifer le encanta que estemos, sin perdón, sin arrepentimiento, sin reconocimiento. Hermanos, Dios les bendiga, por favor, trabajemos con este principio para la gloria de Dios y para que sigamos adelante. Bendiciones, hermanos.